El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿No hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra? ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Nos dice Jesús: pidan y se les dará. El que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. Nos dice esto el Señor basándose en el amor que Dios nos tiene. Es una invitación que Jesús nos hace a tener confianza en nuestra oración, confianza cuando le pedimos algo a Dios. Pero a veces, como no entendemos las cosas de Dios, nos cuesta mucho trabajo si pedimos y vemos que no lo recibimos, si no lo recibimos rápido, o vemos como que no lo recibimos, y la persona piensa que no fue escuchada por Dios. Pero esto que Jesús nos dice, pidan y se les dará, no lo puso bajo condición de portarnos bien. No lo puso bajo esa condición. Los papás no solamente le dan de comer y le compran ropa y le dan estudios a los hijos obedientes, también a los desobedientes les dan lo mismo, al desobediente que al obediente les dan lo mismo, no porque se lo merezca ese muchacho, sino porque lo ama, porque lo necesita, y el amor de los papás lo lleva entonces a darle. Si nosotros, dice Jesús, que somos malos, somos capaces de dar cosas buenas a los hijos, cuánto el Padre Celestial, que es la bondad misma, que es el amor mismo, al hijo obediente que estudia, que colabora con las cosas de la casa, las limpiezas, cuando se le da con mucha alegría. En cambio, al hijo desobediente también se le da, pero se le da ya con dolor, mezclado con dolor. ¿Por qué? Cuando el hijo es desobediente, es flojo, ¿por qué se le da con dolor? Porque los papás piensan: ¿qué va a suceder con mi hijo cuando yo muera? ¿Qué va a ser de él? Si yo le doy, porque los papás a veces les dan a los hijos, y ¿qué va a pasar si dependen de los papás? ¿Qué va a pasar cuando los papás mueran? Por eso se les da, pero se les da con un cierto dolor en el corazón. Nuestro buen Dios es bueno con los que se van a ir al cielo y es bueno con los que se van a ir al infierno. Nadie se va a ir al infierno porque Dios lo haya despreciado ni porque Dios no lo haya amado en este mundo. No va a poder decir nadie que Dios no le dio, que Dios no le amó. ¿Y por qué el Señor les da a estos? Porque los ama y porque tiene la esperanza, está esperando que la cizaña se vuelva trigo. Eso es lo que está esperando el Señor. Así como el trigo se puede volver cizaña, la cizaña también puede volver a ser trigo. Por eso, aún los más pecadores, cuando piden, reciben. Aún los más pecadores, hay gente que casi no le pide a Dios, es más, ni siquiera fe tienen, pero llegan momentos muy, muy difíciles en la vida de la persona, momentos extremos en los que se atreven a voltear hacia el cielo y pedirle a Dios.
pedirle al Señor, y vemos nosotros cómo reciben muchas veces estas personas, reciben lo que le piden a Dios. Reciben muy rápido eso que le están pidiendo a Dios. Esto es con la intención ciertamente de acercarlos al cielo. El Señor primero va conquistando el alma con dulzura, pero luego le hace pasar por los momentos amargos, es decir, nos lleva del monte Tabor al monte Calvario. ¿Por qué? Porque es necesario primero que nos enamoremos de Dios para poder entregarnos al sacrificio que nos permita acercarnos a Él. ¿Sí? Necesitamos lavarnos de todo eso malo que nosotros hemos aceptado, y por eso es que primero el Señor es pura dulzura y concede tantas cosas y tantas gracias, y ya después el Señor va cambiando por la necesidad. Ya ama, ya puede llevar a cabo un sacrificio, y entonces le permite el sacrificio a la persona. Por eso algunos dicen que Dios primero da mucha paz y luego ya no deja en paz. Nos pone a trabajar, nos pone a hacer muchas cosas el Señor. Esto con los que no creyeron en Él. El que esté en proceso ya de conversión, el Señor entonces lo va a purificar para que se pueda acercar a Él. Nada impuro puede acercarse a Dios. Y si quiere sentir los consuelos y el amor divino, va a tener que ser purificada la persona. Por eso el que está en proceso de conversión, el Señor, como lo está purificando, muchas peticiones que haga no se van a cumplir. Muchas cosas que pida no se van a cumplir, algunas no va a ser tan rápido y otras nunca se van a cumplir, porque nuestro buen Dios, al que está en proceso de conversión y que lo está purificando, lo está preparando para darle algo muchísimo más grande de lo que pueda pedir. Y entonces por eso utiliza esa petición que iba enfocada a algo que no le iba a servir o que no tenía tanta importancia, y la aplica a lo que sí tiene verdaderamente importancia para nosotros, aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta de nada. Entonces, como nos quiere dar algo más grande o quiere evitarnos un peligro más grande, parece que ignora las peticiones, pero no las ignora, las transforma y las aplica el Señor, pero nada se pierde. Si nosotros nos pusiéramos a rezar un rosario por una persona que esté en el infierno, no se va a desperdiciar tampoco ese rosario, esa oración. Si estamos rezando por esa persona, ya se condenó, ya está en el infierno, entonces el Señor toma la oración y la aplica en alguna otra cosa. Ninguna oración se desperdicia. Verdaderamente el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe, pero no quiere decir que recibe lo que pidió. Solo que el que pide recibe, pero no quiere decir que recibe lo que pidió. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que conocer esto para no desanimarnos cuando nosotros elevamos nuestras oraciones a Dios y parece como que Él no nos ha escuchado. De manera que la oración siempre es escuchada. Verdaderamente el que pide recibe. El que pide recibe. La oración siempre va a ser escuchada, pero repito, a veces va a ser desviada a lo que más se necesita, pero a veces no somos conscientes de eso que más se necesita. A veces lo que pedimos, lo que estamos pidiendo, al final de cuentas va a tener consecuencias malas para nosotros, aunque de momento parece un bien. Y es cuando Dios toma la oración, la transforma hacia otra petición, sin que nosotros nos demos cuenta, porque nosotros lo que vemos, lo que pedimos es lo que alcanzamos a darnos cuenta, y es muy poco en comparación con lo que Dios puede ver, con lo que Dios sabe. Es nada lo que nosotros sabemos y lo que nos podemos dar cuenta. Así de que todas las oraciones, todo el que pide verdaderamente recibe. Todo el que pide recibe, pero no siempre recibe lo que pidió. Por eso, el enemigo de Dios se va a aprovechar
de nuestras necesidades, va a utilizar mucho nuestras necesidades para meter su veneno en nuestras oraciones, haciendo pensar a la persona que si no le cumple Dios lo que le pidió es porque Dios no le quiere. Es porque Dios tiene sus consentidos, a otros sí les da todo y a ti no te da nada, a ti no te quiere escuchar. Es inútil que estés haciendo oración, no sirve de nada, es una pérdida de tiempo estar haciendo las oraciones. Bombardea la mente humana sin palabras, pero bombardea la mente humana para que la persona caiga en esa trampa de dejar de hacer la oración. ¿Para qué rezar? Si es cierto, si no pasa nada, no me escucha Dios, no me quiere dar lo que le pido. Es que solo Dios tiene los tiempos perfectos. Solamente Dios sabe cuándo y cómo. Solamente Dios sabe a lo que nos va a someter. Pero cuando nos va a someter a lo que nosotros necesitamos para ser purificados, Dios tiene la medida del sufrimiento, pero la medida del sufrimiento no es poquito, porque si no, nunca terminaríamos de purificarnos. Él nos lleva hasta el límite. Y a veces poquito más allá del límite, pero nos sostiene. Y de esa manera nos saca más rápido de la purificación. Nos lleva más allá lo inimaginable. Hay personas que si retrocedieran la historia en su vida se darían cuenta que es imposible que hayan sobrevivido a ciertos dolores y a ciertos problemas. Es imposible. El Señor les sostuvo. No existe otra manera. No existe otra manera. Pero el Señor así lo hace. Entonces, cuando va a purificar a alguien, pues no le va a escuchar, o sí le escucha, pero no le puede atender a las peticiones que no sirven para nada, que no colaboran, que no ayudan para nada, o incluso que pueden hasta estorbar en el camino. Por eso muchas personas caen en esa trampa. ¿Para qué orar? ¿Para qué? Mejor ya no voy a hacer nada. Y así, si la persona deja de orar, el enemigo tiene más posibilidades de hacer lo que él quería hacer en la vida de esa persona. Por eso tenemos que pensar muy bien lo que vamos a pedir. Tenemos que pensar y ponerlo en las manos de Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto nos lo enseña Jesús en el huerto de los olivos. Por eso ustedes ya saben qué es lo que tienen que pedir a Dios. Se imaginan qué es lo que tienen que pedir a Dios. Le van a pedir a Dios en base a las necesidades que ustedes creen tener, pero no significa que sean las más importantes en ese momento. Podemos saber cuáles son nuestras necesidades, pero no alcanzamos a ver. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos dónde vamos a estar dentro de un año. No sabemos muchas cosas que Dios sabe y que Dios puede ir preparando para que no sea tan fuerte el golpe o para que nosotros no tengamos que pasar por un dolor extremo. El Señor puede ir preparando las cosas desde con tiempo. Por eso las oraciones a veces se alargan y pareciera que no hay ninguna respuesta de Dios. Pero ¿acaso nosotros ya sabemos de lo que carecemos? ¿Ya sabemos lo que verdaderamente necesitamos para llegar al cielo? No. Entonces, por eso podemos pedir, sí. El Señor le agrada que le pidamos, pero no quiere decir que esté obligado a darnos todo lo que le pedimos. Pero si es de su agrado que nosotros le estemos pidiendo a Él. Es de su agrado, dependemos de Él, lo necesitamos. Estamos haciendo algo que nos corresponde como criaturas. Entonces tenemos que tener todas estas cosas en cuenta, de que el que recibe, todos vamos a recibir siempre que hagamos oración. Siempre que pidamos algo, vamos a recibir algo, aunque no sea lo que estábamos esperando. Y el que recibe tiene obligación de dar. Si yo recibo gratuitamente de Dios, tengo la obligación de dar gratuitamente también a los que me rodean. Y si yo soy generoso al dar y al compartir, el Señor me va a dar más para que yo pueda seguir compartiendo con sus hijos. Si yo no soy generoso, el Señor va a tener que reducirme lo que me da, porque si yo no soy generoso, entonces estoy cayendo en la avaricia, estoy reteniendo lo que no me corresponde,
corresponde y me estoy endeudando con la justicia divina. Por eso Dios no me puede dar todo lo que me quisiera dar. Si me falta generosidad para compartir con el prójimo necesitado, entonces yo estaría cayendo en ese pecado, y si Dios me da más, voy a endeudarme más. Por eso el Señor a muchos no les da todo lo que Él quisiera darles, no les da todo lo que les quisiera dar. Dice Jesús también que el que busca, encuentra. El que busca el bien va a encontrar el bien. El que busque, porque Dios se va a encargar de eso. El que busque el mal va a encontrar el mal, porque el enemigo de Dios se va a encargar de eso. Si tú lo que quieres es crecer en el amor, Dios te va a poner los medios. Dios te va a poner los medios, pero a veces no son los que nosotros quisiéramos, pero son los que tienen que ser. Como el ejemplo que hemos puesto, ¿qué se necesita para que alguien aprenda a nadar? Pues que te avienten a una alberca, porque ahí aprendes, porque aprendes. Cuando te avientan a la alberca, manoteas y hasta que flotas y le encuentras la manera. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Pues cayéndote, rompiéndote un diente, raspándote las rodillas, y luego entiendes el equilibrio y ya puedes llevar una bicicleta. ¿Cómo se aprende a ser humilde y a ser santo? A punta de humillaciones. No es baldazos de agua del cielo que nos van a... No, el Señor permite la prueba que nos va a llevar a la virtud. Por eso, mientras más le pedimos nosotros que nos ayude en virtud, en realidad le estamos pidiendo que vaya permitiendo más pruebas, que vayan, que colaboren, que nos lleven a la virtud. Eso es lo que el Señor va permitiendo en nuestras vidas. Así de que el que busque va a encontrar. Hay que ver qué es lo que estamos buscando. Nuestro buen Dios, al que lo busque a Él, Dios no se va a esconder. Sí va a sufrir la persona soledad y ausencia de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a hacernos caminar como le hace la mamá cuando tiene a su hijo chiquito, pequeño. Yo no sé a cuántos años o en qué edad empiezan a caminar. Yo no sé, cuando ya se levanta apenas el niño y la mamá le pone los brazos para que el niño camine hacia ella. Pero para que el niño aprenda a caminar, la mamá le pone los brazos, y cuando el niño da un pasito, ella se hace hacia atrás. Y el niño da otros 2 pasitos y ella se hace para atrás, ¿verdad? ¿Lo está engañando? Sí, lo está engañando, pero ese engaño que le está haciendo le va a ayudar al niño a ir teniendo más equilibrio y aprender a caminar más rápido. Nuestro buen Dios nos quiere llevar hacia la santidad, y por eso no nos puede cargar. Tenemos que caminar, tenemos que aprender a caminar, a equilibrarnos, tenemos que aprender, y esto lleva centonazos, lleva caídas, lleva cosas, lleva dolor. Tenemos que aprender ahorita a través del dolor. Esto no hubiera sido así si no hubiéramos caído en el pecado original, y ya se hubiera quitado si hubiéramos salido todos de los pecados personales. Pero el pecado sigue aumentando, y por lo tanto el sufrimiento también sigue aumentando. Así de que Jesús dice, el que lo busque lo va a encontrar, pero no como cada quien piensa. Va a ser a cada persona, Dios le sale al encuentro a la manera de esa persona. No es igual con todos, es dependiendo de la persona. ¿Por qué? Porque somos tan diferentes. A una persona le dices, tú no sirves para nada, y se deprime. Y a otro le dices, tú no sirves para nada, pues te voy a demostrar que sí. Y se esfuerza al máximo. Pues te voy a demostrar que sí. Somos diferentes todos. Entonces el Señor no se puede acercar a nosotros de la misma manera, porque no todos reaccionamos de la misma manera. Bendito Dios que Él nos conoce perfectamente y sabe qué darle a cada persona, sabe hasta dónde darle a cada persona. Uno se asombra de las cosas que Dios permite en una persona, porque nosotros no hubiéramos soportado eso. Nosotros no hubiéramos soportado eso, y esa persona está soportando por la gracia de Dios, lo está soportando. El Señor ve. ¿Por qué? No sabemos los porqués. Nosotros no alcanzamos a ver los porqués ahorita. Estos los vamos a conocer cuando lleguemos al cielo, pero ya ni nos van a importar.
Lo más importante va a ser estar con Él. Dios va a llenar plenamente el corazón humano. Entonces, si alguien lo busca, Dios no se le va a esconder, pero no espere las cosas fáciles, no las espere a su manera. Tiene que esperarlas al modo de Dios, que es un modo perfecto. Porque Dios es amor y lo que le interesa es que crezcamos en el amor. Por eso no se le esconde al que lo busca. Por eso hay que buscarlo. Pero hay que buscar a Dios con la intención de conocerlo más para amarlo más. Hay que ver que cuando lo buscamos para poder encontrar, tenemos también que revisar qué es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos en Dios? ¿Lo buscas a Él o buscas sus milagros? ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Qué es lo que buscas de Dios? ¿Lo buscas solo por el interés de tu familia o lo buscas para crecer en el amor a Él, conocerlo más para poder estar más cerca de Él? Si nosotros lo buscamos a Dios, lo buscamos a Él, a nuestro buen Dios, Él puede abrirnos los ojos. Él puede abrirnos los ojos para que podamos ver cómo siempre ha estado cerca, pero no siempre lo vas a sentir cerca, no en el momento de la prueba, no en el momento de la purificación. Es cuando la persona, como Job, siente que Dios lo abandonó, como Jesús mismo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa es la consecuencia del pecado y Jesús estaba pagando nuestros pecados. Entonces, pero de repente, si Dios nos abre los ojos, nos vamos a dar cuenta de la belleza que es esto. Ayer les comentaba en el tema que se dio, cómo lo que Dios hace, cómo Dios, en el caso, se hablaba de Job, como en el caso de Job, Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su profeta para que pudiera Nínive arrepentirse, convertirse. Y le permitió al profeta irse en sentido contrario, le permitió subirse a un barco, le permitió alejarse, y ya cuando estaba lejos permite una tormenta. La tormenta estaba a punto de hundir el barco, lo agarran y lo avientan al profeta al mar. Todo lo permitió Dios. Lo permitió, pasa una ballena, se lo traga y dura 3 días en la ballena. Al tercer día la ballena lo avienta en la playa, y gracias a esa experiencia dolorosa que pasó el profeta, los de Nínive pudieron creer. Sacrificó a este profeta, pero por ti sacrificó a su hijo. Por todos nosotros sacrificó al pueblo de Israel, permitió la dureza del corazón en el pueblo de Israel, y por la dureza y la ingratitud de Israel, la promesa pasa a los gentiles, que somos todos los que no somos judíos, y después, por la ingratitud y dureza de nosotros, regresará. Por eso se está esperando la conversión masiva de todos ellos. Se está esperando una conversión masiva. Es una de las señales que nos dice San Pablo, es una de las señales de los últimos tiempos. Es una de las señales de los últimos tiempos, cuando nuestro buen Dios nos va abriendo los ojos y vamos viendo ese amor de Él. Aunque estemos sufriendo, ya no podemos decirle: no me quieres, no me tomas en cuenta, no me arrancas este sufrimiento. Y sí puedes, y sí puede, pero no quiere cuando te está purificando. ¿Por qué? Porque tendría que detener la purificación. Te metió al fuego, te está purificando, pero te pones a llorar y te pones a chantajearlo: tú no me quieres, yo esto, y el Señor detiene la purificación porque tiene el poder para hacerlo. Y entonces se espera un ratito y otra vez tiene que volver a empezar, porque esa ya no sirvió la anterior. Por eso se aguanta. Porque no quiere que vuelvas a empezar. Ya vas a la mitad o más adelante, ya te faltan un poquito, y pues ya llegaste al límite, y Él lo sabe. Y Él lo sabe que ya llegaste a tu límite, ya sabe que ya sientes que ya no puedes, y más por las tentaciones intelectuales que vienen, más por eso sentimos que ya no vamos a poder más, que ya no. Todo eso siempre lo utiliza Él en nuestra mente, pero si Él nos abre los ojos, podríamos ver, después de la purificación, puedes entender más cosas de Dios.
Después de un sufrimiento grave, puedes entender con mayor facilidad las cosas de Dios, tanto cuanto fuiste purificado. Todos, para todos es la misma regla en este sentido, aunque se aplique de acuerdo a lo que cada quien necesita. Entonces, así como la novia enamorada que está esperando el regreso de su novio para casarse y que el novio le mandaba cartas, ya ven que antes eran escritas a mano y se mandaban en sobrecitos, y ella agarra las cartas, lee las cartas de su novio y las abraza y las aprieta en su corazón como queriéndolas meter allá adentro, y está esperando, tiene la esperanza, aunque no deja de sufrir. No deja de sufrir, pero no deja de esperar. Y el que no deja de esperar, aguanta. Aguanta. Es el ejemplo que les ponía hace unos días de que el hospital allá en Alemania, que hospitales que se morían muchos niños, y había un hospital que no se moría nadie de los bebés, no se morían bebés ahí, muy poquitos, y entonces mandan a investigar por qué les daban de más a esos bebés, y lo único que arrojó la investigación fue: la única diferencia es que en ese hospital hay una enfermera que está pensionada y que va todos los días y carga a los niños, les canta, les habla, les da un beso. Y los niños esperaban todos los días que ella llegara, los cargara, les cantara y les diera un beso. Y todos vivían para eso. Cuando no pierdes la esperanza, aguantas vara. Pero el que pierde la esperanza porque cae en la tentación del enemigo, Dios no te escucha, no te quiere, ya no esperas ese amor, ¿qué te puede sostener ya entonces? ¿Qué te puede sostener? Es muy importante la esperanza para nosotros, es muy importante para que no caigamos en desesperación. Entonces, el que le busque a Dios solo por interés de un milagro, va a encontrar lo que busca, no más el milagro, pero no se va a quedar con Dios, se va a quedar con una alegría temporal, pero no se va a quedar con Dios, porque el que no lo busca no lo encuentra. El que no lo busca no lo encuentra. Necesitamos nosotros disponernos para buscar a Dios, ¿sí? Y si no lo buscas, no lo vas a conocer, y si no lo conoces, no lo vas a amar. Vas a poder saber que Dios existe, pero si no lo amas, pues nunca no vas a crecer en el conocimiento de Él, y por eso no vas a crecer en felicidad, porque conocer a Dios es la experiencia más maravillosa a la que se puede encontrar el ser humano. Vemos como los más felices del mundo siempre han sido los santos, siempre han sido los santos. Dice Jesús también: al que toque se le abrirá. Qué interesante y qué hermosa promesa de nuestro Jesús, qué hermosa promesa. El que quiere entrar en la presencia de Dios, Dios se lo permitirá. Qué hermosa promesa, tanto así que tú no necesitas sacar cita para hablar con Dios. Ni siquiera necesitas correr a un templo para hablar con Él. Donde estés y como estés, levantas tu corazón a Dios, solamente pronuncias su santo nombre o le llamas Dios mío, y Él te pregunta ¿qué? En cuanto tú hablas, claro que no lo vas a escuchar, pero Él tiene su mirada puesta sobre nosotros. No necesitamos una cita, no necesitamos nada para poder estar con Dios. Lo tenemos presente en los sagrarios, en las parroquias, en todo el mundo. Pero la puerta está cerrada, pero te pones ahí enfrente, ahí está de todos modos. Aunque la puerta está cerrada, ahí está Él. Y ahí le puedes hablar, puedes tocarle ahí. No te va a escuchar alguien tal vez que te abra el templo, pero Él sí escucha. Qué cosa tan maravillosa del Señor. Nunca está ocupado. Nunca vas a hablar y que Él esté distraído, ocupado. Él no tiene celular. Es de que no está en las redes sociales.
Él está siempre pendiente de cada uno de nosotros como si fuéramos el único hijo que tuviera en este mundo. Nunca está ocupado, siempre te puede atender, siempre. Pero ¿te va a hacer caso? Eso es otro boleto. Porque quién sabe qué le pidas, a lo mejor lo que le pides no es lo que ocupas o es algo que estorbaría en ese momento. Pero de que te va a escuchar, te va a escuchar. Esto es una promesa de Jesús. El que pida se le dará. El que toque se le abrirá. Es una promesa del Señor. Se te va a abrir la puerta para entrar a la presencia de Dios. Se te va a abrir. El Señor ya sabrá, ¿verdad?, la manera, si te va a permitir sentir o no te va a permitir sentir. Por eso en la primera lectura escuchamos la reina Esther, cuando va a ir con el rey a pedirle un favor. Y entonces ella se pone en ayuno, hace una vigilia de oración y en la mañana se reviste elegantemente para ir a hablar con el rey. Pero resulta que el rey, nadie podía entrar a la presencia, eso era una ley que tenían, nadie podía entrar a la presencia del rey sin que el rey lo llamara. Y ella abre la puerta y se mete. Entonces ella ya merecía la muerte. Pero el rey podía extender una espada que tenía, o un bastón, no recuerdo, y cuando lo extendía sobre la persona, nadie la podía tocar. Entonces cuando veían entrar a alguien así, los soldados se le echaban encima, no sabían qué intención ni nada. Pero cuando el rey extendía lo que tenía en la mano, nadie se movía y ella pudo llegar hasta el frente y el rey se inclina hacia ella, ella le pidió eso al Señor, que le agrade al rey para que me escuche. Iba a interceder por el pueblo de Israel y Dios se lo concede, pidió y se lo concedió. Ella pidió y Dios se lo concedió. Esto es auténtico. El Señor no miente. El problema sí está para entrar en su presencia. Nosotros necesitamos limpiarnos, ¿verdad? No podemos entrar todos sucios a la presencia de Dios. Por eso tenemos el regalo del confesionario, donde recibimos el perdón sacramental. Si Dios no está en nosotros, no podemos acercarnos a Él. Podemos estar en su presencia a cierta distancia, aunque podemos estar muy cerca y no sentir nada. Podemos estar un poco más lejos y sentir algo. Eso solamente Dios lo sabe, solamente Dios lo aplica con justicia a las personas. Entonces tenemos que cuidar cómo vamos a esa presencia divina, en la medida de lo posible, porque Dios sabe que estamos hechos de barro. Dios sabe, conoce tu historia, sabe por qué eres quien eres, sabe por qué cometes los errores que cometes. Él sí entiende lo que tú no entiendes de ti mismo, de ti misma. Él sí lo entiende. Y Él por eso es diferente con cada uno de nosotros, porque tenemos una historia totalmente diferente. A veces nosotros, los sentimientos de culpa que tenemos, los sentimientos de vergüenza, los sentimientos de miedo, los sentimientos de rechazo, hacen que no creamos que Dios nos escucha. Pero eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que nosotros pensamos. Ciertamente escucha con más claridad aquel que está más cerca de Él. Mientras más amigo de Dios, más cerca de Él. Por eso la intercesión de los santos, porque los santos ya están cerca de Dios. Nosotros todavía no estamos tan cerca de Dios como lo están ellos. Por eso les pedimos a ellos que le pidan a Dios. Ellos están cerca de Dios. Decíamos aquella vez, ¿no? Unos son en un reino, unos son los que vienen de lejos y se vienen en bola y desde fuera gritan lo que están pidiendo al rey. Las súplicas las gritan desde allá afuera. Los otros, los que ya vienen, que tienen ya conocimiento del rey, a lo mejor pasan allá hasta la puerta. Otros están más cerca, el rey les permite estar allí frente de él. Pero los de confianza están sentados a un lado. Los de confianza ahí están sentados a un lado. El de confianza no pide permiso, es más, ni siquiera le dice que si puede hablar. Se le acerca y le dice al oído al rey:
cosas de los que están allí enfrente. Yo escuché que estos le están echando ganas. Yo escuché que estos han hecho cosas malas, lo que sea. Y lo que le digan al rey, el rey puede tomar lo que les dicen para que influya en su veredicto o no. El rey decide. Así también nosotros, mientras más amigos de Dios, mientras más llenos de Él, vamos a ser más de confianza de Dios como para poder estar a un lado y que Él nos escuche. Y que Él nos escuche. Por eso escuchó a Abraham, por eso escuchó a Isaac, por eso escuchó a Moisés. Por eso el Señor escucha a los que Él, a sus amigos cercanos. Moisés fue el amigo de Dios y lo escuchaba. Y le dice Moisés, pues si vas a destruir a este pueblo, destrúyeme también a mí. Y por su amigo el Señor cambió sus planes. Vean lo que puede hacer alguien amigo, cercano a Dios. Pero si nosotros estamos llenos de culpas, de vergüenzas, de miedos y de todo, pues va a ser más difícil que pongamos nuestra confianza en Dios. Tocar la puerta, pues es la oración confiada, es la oración perseverante, es el que sabe que va a ser escuchado, es el hijo que toca la puerta. Es que es diferente cuando tu hijo toca la puerta que cuando un mendigo toca la puerta. Son dos personas diferentes y se les atiende de manera diferente. Nosotros somos hijos. Parecemos mendigos por causa del pecado, pero somos hijos. Y venimos con hambre, con frío, con sed, como el hijo pródigo. ¿Y cómo recibe el padre al hijo pródigo? Con un abrazo, con un beso, lo cubre, le pide que traigan vestidos, que lo vistan bien, que le pongan un anillo en el dedo, que le pongan sandalias en los pies, todo lo que para que se vea que no viene derrotado, regresó y sigue siendo mi hijo. Es la misma experiencia que se tiene con Dios, porque Jesús está hablando de la experiencia de nosotros, está hablando de la experiencia de nosotros. A un mendigo, pues a lo mejor le regalamos un pan. Al hijo le preguntas, ¿qué quieres que te haga de comer? La diferencia. Y nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos. Entonces, va a haber también quien toque la puerta. Sí, pero hay que saber perseverar. Hay que saber esperar en Dios. Tocamos, hablamos, sabemos que el que pide recibe, el que toca se le abre, pero tenemos que saber esperar, confiar en Dios. No confiar significa yo sé que me lo va a dar, no, porque no sabemos si nos lo va a dar. No sabemos si es conveniente, sabemos que eso es lo que queremos y nada más. Entonces, más que ese querer forzar a Dios a través de nuestra fe, en lugar de eso, la fe confiada es: si Dios me lo quiere dar, qué bueno, y si no, todo sigue bien. Todo sigue bien, porque confío que lo que Dios sabe, piensa y hace es mucho mejor que lo que yo pienso, digo y hago. Es mucho mejor, entonces hay que aprender a confiar en Dios. Y el que confía, pues recibe más. Recibe mucho más el Señor, porque la persona va a dejar que Dios le purifique y le llene de los dones que Él quería llenarle, sin aferrarse. La persona no se aferra a recibir lo que está pidiendo y como lo está pidiendo y en el tiempo que lo está pidiendo. Cuando no se aferran a eso, sino que la oración es como la de Jesús: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el abandono y la confianza en Dios. Y todo eso siempre es premiado por nuestro buen Dios. Que esto entonces, que esta lectura que hemos hecho hoy del Santo Evangelio nos ayude a confiar. Cada vez que hables vas a ser escuchado. Cada vez que hables a Dios. Aunque sea en tu cama, acostado, aunque sea sentado en una sala, aunque sea mientras caminas, mientras vas en el autobús, la gente puede ir platicando entre ellos y tú puedes ir platicando con Dios, porque cuando tú hablas, Él está cerca y te escucha. No necesitas hablar fuerte, porque la atención que Dios tiene sobre ti es muy grande.
es muy grande. Dios sí escucha lo que nosotros pensamos, por eso con Dios se puede hablar sin mover la boca. Con los ángeles no, porque los ángeles no escuchan lo que pensamos. Y si solamente le piensas y le pides un favor a tu ángel de la guarda con el puro pensamiento, no te escuchan. Ellos no te escuchan, Dios sí. Los ángeles no, ni los buenos ni los malos, ninguno de ellos escucha lo que piensas, lo que tú estás poniendo en tu mente. No, se pueden imaginar porque nos conocen, pero no lo pueden saber con exactitud. Dios sí. Solo Dios, y es un don que Él le regaló a la Santísima Virgen. Por eso a la Virgen también se le puede orar con los labios cerrados, sin decir palabras. A San José no. San José no nos escucha si no hablamos. A Él tenemos que hablar aunque sea muy bajito, porque ellos escuchan muy bien, aunque sea muy bajito, pero tenemos que hablar. Tenemos que decirlo con los labios. Tenemos que decirlo. Entonces son diferencias, pero con Dios, donde quiera que estés, como quiera que estés, y lo que quieras estarle platicando, es el único que nunca te va a decir, ya cállate, ya me hartaste. Es el único que no se va a hartar. Te voy a escuchar con una paciencia infinita, infinita. Si pudiéramos entenderlo esto y vivirlo, tendríamos más paz en nuestro corazón. Por eso le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.